MIPYME y Contapapaya presentan Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemí Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. Muy buenas tardes, estamos en vivo y en directo una vez más, aquí en tu programa webinar colaborativo Claves Contables. Un programa creado por Grupo MIPYME y Contapapaya, que tienen como objetivo poder apoyar en contabilidad y finanzas para el éxito de tu negocio. Quien me acompaña el día de hoy, mi media partner, así es, de parte de Contapapaya, cofundador también de Contapapaya, Alexis Tapia, ¿cómo estás? Hola, bien, mucho gusto aquí ya retomando las funciones. Así es, retomando ya con un poquito de sueño, ya más recuperado quizás, sí. Pero vamos a hablar hoy día de algo bien interesante. Tenemos una secuencia también y hacemos el llamado a toda la gente que nos está mirando, a la gente que nos ve por primera vez también, que tenemos una secuencia ya de varios capítulos. Este es el capítulo número 13, para que la gente pueda ver también a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales, cómo hemos avanzado también en esto del presupuesto, de caja, de flujo de caja, etcétera. Hemos desmenuzado la contabilidad en fácil. Hoy día vamos a hablar del presupuesto directamente, de la ruta para organizar las finanzas específicamente. Claro, el día de hoy vamos a hablar de presupuesto y enfocado en qué. Vimos el estado de resultados, el estado de situación financiera, que es el balance, el estado de flujo caja, ¿ya? Y ahora todo eso es el resultado de algo, pero un presupuesto es el estimativo de esto. Así es. Entonces, este capítulo va a ser muy interesante porque se va a juntar un mundo estimativo que no es tan estimativo, porque hay herramientas que yo puedo utilizar para tener un presupuesto y las vamos a ir consolidando y vamos haciendo esa cuadratura y explicando aspectos importantes del presupuesto y para qué les sirven a los emprendedores, que es una herramienta muy importante al inicio y después obviamente para el control, que utilizan grandes empresas que también los emprendedores la podrían utilizar. Así es, porque el presupuesto se saca de un año para otro, de un mes para otro, dependiendo, por supuesto, de lo que se requiere. Pero también hay un presupuesto que es, como bien tú dijiste, estimativo. Es como que Claro. Puede ser, y de verdad cuando un emprendedor o un emprendimiento no tiene presupuesto de un año para otro, es un poquito difícil poder cumplir las metas o directamente los sueños, si se puede llamar así. Claro, básicamente, como lo conversábamos, los presupuestos, cuando yo parto un emprendimiento, yo no tengo datos estimativos, Claro. Salvo que yo los pudiera sacar desde una página que me diera ese dato estimativo, que es importante. Un ejemplo, cuántas son las construcciones que existen en Chile actualmente. Yo, si quiero, no sé, vender algo relacionado a la construcción, es un dato que me va a servir, pero un dato muy masivo, que en realidad va a pasar a ser un poco una utopía querer abarcar quizás con un emprendedor todo eso. Entonces, hay que tener la mesura. Pero sí yo puedo partir con un dato estimativo de acuerdo a mi capacidad. Te explico. Si yo tengo un emprendimiento y yo hago un emprendimiento, estoy claro que no lo voy a poder vender a todo Chile, pero sí lo puedo vender a un espectro o a un universo de ahí, y ahí yo puedo sacar datos estimativos para correlacionar la venta. Antes de que yo haga un emprendimiento, tengo que fijarme en conocer los costos, mi costo fijo, mi costo variable, que los vamos a explicar más en detalle esto. Y con eso yo también ir determinando mi presupuesto. Al determinar eso, tengo que determinar cuánto vendo, cuánto debería vender, cuánto sería mi venta ideal, y cuánto sería mi venta ideal en X plazo, para cubrir más que mis costos variables, porque los costos variables varían de acuerdo al nivel de venta, en mis costos fijos. O sea, ¿ya? Hay harto detalle, hay harto que detalle que tenemos que desmenuzar. Primero que nada, la creación del presupuesto es un proceso esencial, como decía, antes de partir un emprendimiento, y básicamente ya creada la empresa para tener el control de lo que más o menos yo estimo cómo me va a ir en el año. Es importantísimo. Perfecto. Vamos a partir ya con el primer bloque, pero antes vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más claves contables.
Y seguimos aquí en Claves Contables. Vamos ya de lleno al primer bloque, directamente a lo que es la creación de un presupuesto, Claro. pasos para organizar las finanzas. Ya como te contextualizaba antes, nosotros primero lo que tenemos que definir son los presupuestos en relación al ingreso, ¿ya? Porque la empresa no va a funcionar si no vende. Claro. Y todo funciona para abajo con las ventas, ¿ya? Como te comentaba, cuando una empresa ya tiene historia, tiene años, el presupuesto lo puede sacar en base a los datos de esos años. Claro. Y no va a ser tan complejo, ¿ya? Pero cuando una empresa no tiene esos datos, tiene que estimar primero, hay que entender que el emprendedor algo vio para hacer ese emprendimiento. Claro. Entonces, él tiene que, una cosa es que él tenga en su mente cuánto es lo que él presupuesta vender, pero también tiene que buscar como esa correlación de que esa meta sea realista. Perfecto. ¿Ya? Oye, súper importante ahí lo que estás mencionando, una meta realista, y me quedo con eso. Porque los emprendedores cuando comienzan, y me sumo porque a mí también me pasó, quizás no tenemos el número de ventas muy claro, no sabemos muy en detalle cuánto vamos a vender, si nos va a ir bien o no. Pero cuando el emprendedor o la emprendedora comienza, se basa mucho en lo que es la motivación más que en dato real. Claro. En la motivación, en el sueño, en el a mí me va a ir bien. Y está bien, la motivación es sumamente importante, pero yo considero que tan importante como la motivación también son los números, el poder aterrizar el negocio a números. Nosotros somos como los patitos feos en este mundo porque nadie le gustaría decir, emprendedores que digan, no, voy a vender, no sé, 5 millones de pesos y le decís, mira, ¿cuánto es cómo tienes presupuestado? No, mira, yo creo que va a ser muy difícil que pueda llegar. ¿Por qué? Puede que sí, uno no sabe. En realidad es como que uno trata de aterrizar, pero es muy difícil que alguien pase de pasar, no sé, 1 millón en un carro, en un público acotado. Son muchos factores sí. Geográficos, factores de ingresos, factores si yo tengo para cubrir mis costos variables, de pasar a vender de 100.000 pesos a 5 millones. Claro. En un mediano, largo plazo se puede, pero en un corto plazo no. Entonces, nosotros tenemos la función a veces de decir esas realidades, ¿ya? Pero ojo que la motivación nunca se puede acabar, porque si se te acaba la motivación en el emprendimiento, eso puede hacer que quizás va a llegar. Y esa motivación no se tiene que perder, el emprendedor no la tiene que perder, pero sí tener un sueño o una meta que vaya de acorde al tiempo y a la estructura que la empresa tenga. Y en base a lo mismo, el tema de las ventas, o sea, la empresa tiene que tener esa correlación. Un factor importante también en las ventas son cuando yo hago ventas por proyectos, cuando la gente trabaja en mercado público o trabaja por una firma, en un contrato por un año. Es súper importante esa venta tenerla más bien, porque vaya en el mes 12 de tu contrato y no hiciste nada, o sea, tenés que tener ese presupuesto, ¿ya? Otro factor importante que ya habíamos mencionado anteriormente es el tema de la correlación del ingreso con el gasto fijo con el variable, ¿ya? Ahí hay una fórmula que está en la pantalla, que básicamente es dividir mi gasto fijo, dividido mi gasto variable. Y básicamente con ese yo logro, es lo que yo necesito vender para cubrir eso. Perfecto. Que es súper importante porque ahí lo que pasa es que, y eso se correlaciona con la venta, porque ahí te dice al tiro, no, mira, yo tengo que vender esto para por lo menos cubrir mis gastos. Entonces un presupuesto, yo no te puedo decir cuánto un estimado, pero generalmente las empresas que parten no parten con utilidad. Claro. Por eso cuando tienen un saquito de plata, pero después en el tiempo, entonces, y la gente tiene que tener la estructura de decir que ese presupuesto, ¿hasta cuándo lo tiene? No sé, pues yo tengo 2 millones para invertir, ¿cuánto me duran esos 2 millones? Claro, 3 meses, 6 meses, claro. Un año, claro. Y en base a ese cálculo, tú decís cuántos meses tú cubres tus costos fijos. ¿Ya? Normalmente se dicen los expertos, dicen los libros, incluso el Camino de la Muerte, creo que es. Sí, el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte habla de que a los 6 meses, más o menos, un aproximado, el negocio tiene que dar
resultado y tiene que comenzar Claro. a vender o tener, en este caso, utilidades. Pero en la realidad no es así. En la economía, porque hay varios factores que influyen. Por ejemplo, ya está bien, el libro del Valle de la Muerte es un libro que bien, a lo mejor en su momento, Claro, puede ser antes o después, pero el normal de los emprendedores cuando comienza, al año, incluso claro. al año y medio, recién comienzan a ver utilidades, porque todo lo demás fue cubrir el costo fijo, es como literalmente darse vuelta, pero las utilidades la comienzan a ver al año y medio, incluso los 2 años. Claro, ahí yo creo que vivimos en un mundo tan dinámico Sí. que ya puede que sea un gran acierto y cumplan los 6 meses, incluso los 3 meses, Claro. pero estamos en un mundo altamente competitivo Sí. que ya la alta competencia genera que las rentabilidades o las utilidades esperadas se trasladen por la alta competencia que hay y entendiendo que hay alta competencia calificada también. Tu competidor también es tu contraparte también se maneja generalmente, Sí. ¿ya? Otro punto importante que tienen que tener los emprendedores, y este como siempre lo hemos hablado, creo, es el tema de tener un fondo de reserva. Sí, la cajita chica. La cajita chica, una caja que ellos puedan tener en casos de emergencia, porque yo en todos los emprendimientos nunca he visto ninguno que haya tenido una contingencia. Y el no tener mapeado eso puede ser muy perjudicial para el negocio cuando está empezando, ¿ya? ¿Cómo lo mitiga? Si yo tengo un buen presupuesto, tengo mis ventas estimadas, mis costos estimados, todo, y digo, voy a tener 10 millones en mi presupuesto, pero digo, dejo 2 de emergencia, cuando yo tenga la emergencia, quizás la emergencia va a ser 1 millón, pero ya lo tengo mapeado. Claro. Entonces, es una buena estrategia para evitar esos imprevistos. Sí. Y normalmente esta cajita chica también sirve al momento de pagar el IVA. Ya, lo que pasa es que ahí es otro tema. Y ahí hay un error en que el emprendedor cae mucho, que es que ellos piensan que el tema de la venta, todas las ganancias es lo que te pagaron más IVA. Claro. O sea, en la factura está el neto, el IVA y el total. El neto es la venta del producto propiamente. El IVA es la obligación que yo tengo ante el fisco, donde yo tengo que pagar esa obligación. Claro. Independiente que después yo con las compras haga una resta del crédito fiscal, teóricamente esa plata no es mía. Claro. Mentalmente yo les digo a los clientes, esa plata no es suya. Si bien usted la tiene, no es suya. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos emprendedores juntan la plata de la venta con la del IVA en el flujo, pero al final cometen el error de no considerar el IVA. Sí. O no consideran la obligación del IVA. Pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente al día 20 no tiene la plata para pagar el IVA, ya hace la postergación porque el fisco te da la opción, ya postergáis 2 meses más, pero se te juntaron esos 2 meses con el otro mes. Claro. Entonces ya empezaste a generar la bola de nieve. ¿Ya? Otro punto es la asignación de recursos, ¿ya? De proyectos para crecimiento. Lo que te comentaba, yo cuando tengo, a ver, vamos a hablar de lo más fácil es hablar de cuando yo trabajo, no sé, en faena o en una empresa de ese tipo y yo tengo contratos por año. Entonces, ¿qué pasa? Yo fácil digo, ahora partí, tengo un proyecto por 1 año, estoy tranquilo, tengo cubierto todo, pero voy en el mes 9, 10 y no hice nada. Claro. ¿Ya? Y llegan y mi negocio no me renovaron el contrato o simplemente caducó porque caducó. Eso va a significar que mi empresa quebró. Claro. Entonces, aquí lo importante es que como yo voy a tener el control de que ese ingreso me va a llegar fijo, yo decir, ¿sabes qué? Del ingreso que me llegó, yo voy a destinar un 10% en crear nuevos proyectos. Entonces yo creo nuevos proyectos y voy generando y voy trabajando en pos para ir ganándome nuevos proyectos. Entonces a eso se refiere un poco ese punto. O sea, tenemos que tener siempre, y esto es como, se acerca un poquito a la innovación y desarrollo, pero va más allá incluso, va como siempre andar buscando estrategias como para tener más. Y eso tiene que venir de la propia venta. Claro. ¿Ya?
y la revisión periódica. Y aquí en la revisión periódica se juntan tres factores. Primero, el presupuesto propiamente tal. ¿Cuánto es lo que yo estimo vender? Voy a poner un ejemplo. El mes 1, menos los costos fijos del mes 1, menos los costos variables del mes 1. Y eso me va a dar un resultado estimativo. Claro. ¿Ya? Pero yo eso, ¿con qué lo comparo? Con el estado de resultado que revisamos anteriormente. Entonces, un ejemplo, yo digo, en el mes 1 vendí 100, pero yo estimé vender 150. Entonces, mi presupuesto está sobrevalorado. Claro. ¿Y significa qué? ¿Por qué está sobrevalorado? Vamos abajo. Sí, pero yo iba a invertir en marketing, no sé, 50,000 pesos e invertí 10. Ahí está la explicación de que quizás por qué no llegaste al resultado esperado. Claro. Porque tú no invertiste en marketing o en estrategias de venta necesarias para poder llegar al resultado. Ahora, ¿qué puede pasar también? Que a veces los presupuestos son estimativos y a veces hay mala fortuna. Pudiste haber invertido, pero en realidad igual llegaste a los 100. ¿Ya? Pero esa es la comparativa. Generalmente que se utiliza el presupuesto se compara con el estado de resultado. ¿Qué pasa posteriormente a eso? Que el estado cuando yo digo, no, ¿sabes qué? No eran 150, eran 100, yo tengo que cambiar todo mi presupuesto y partir de la base de los 100 para adelante. Oye, igual es harta pega, Sí. si nos analizamos y centramos bien el negocio, queremos trabajar bien el negocio, este tema del presupuesto, el tratar de cumplir al pie de la letra cada cosa que apuntamos dentro del presupuesto. Por ejemplo, si dentro del presupuesto quiero crecer un 10%, algo sumamente aterrizado, tengo que contratar quizá o potenciar el área de ventas, porque como bien tú dijiste en un principio, o sea, todo negocio necesita ventas, o sea, para poder avanzar tienen que haber ventas. Exacto. Entonces yo creo que acá también es un tema sumamente importante y voy a hacer quizás un paréntesis en lo que estamos conversando para todos los emprendedores que nos están mirando. ¿Por qué razón? Porque todos le ponen la garra, el corazón, las mejores gráficas, dan lo mejor de sí. Pero siendo bien, pero bien aterrizado, ya siendo ultra aterrizado, o sea, si no vendes, no te sirve de nada hacer reels, los TikTok, no te sirve de nada. Yo creo que acá también, dentro del presupuesto, hay que invertir sí o sí en ventas, en marketing, en estrategia de ventas. Si puedes profesionalizar, por ejemplo, tu marketing, porque en un principio tenemos que considerar que el emprendedor o la emprendedora hace de todo. Se convierte en el gerente general, pero también se convierte en el diseñador, en el editor, en el que hace el guión, en el video, en el que va a comprar, en el que vende, en el que reparte, en el que hace la boleta, en el que embala, etc. Pero ya a medida que vas avanzando, yo creo que es sumamente bueno ir invirtiendo y sacando un porcentaje de la ganancia a potenciar lo que es marketing. ¿Por qué? Porque llega un momento en que empiezas a crecer y no te va a dar el tema para hacer todo. Claro. Y ahí nacen los presupuestos. Básicamente ahí nacen los presupuestos. Cuando tú dices, vamos a suponer un ejemplo, tengo una utilidad de 1.000.000 de pesos, pues la puedo quedar, vamos a suponer. Pero uno dice, no, pues es que estoy vendiendo 5 millones, quiero vender 10 millones, ¿qué hago? Primero, yo soy convencido de que no te va a llegar así por nada, no existe eso. Entonces, ¿qué haces? Pagas marketing, ves una estrategia de marketing, puedes ver una estrategia completa de la compañía, ya una estructura organizacional, va instaurando procesos, va un CRM en la venta, y tienes muchas opciones. Entonces, por eso te digo que eso es como el presupuesto va mutando a medida que vas creciendo. Las grandes compañías, no sé si se fijan, muchas personas dicen, oye, necesito el presupuesto de tu área, necesito el presupuesto de tu área, necesito el presupuesto de tu área. Y ellos consolidan y hacen un presupuesto por eso. Claro. Porque ellos quieren acercarse lo más posible al resultado real. Súper importante también esto que estás hablando, Alexis. Claro, diste el ejemplo de la gran compañía, pero en micro, para un emprendedor, para un pyme, es
vital en su momento hacer un presupuesto, porque Mm. si ya tengo un año en el negocio o 2 años en el negocio y no hago un presupuesto para el año siguiente, claramente no tienes cómo comparar o no quieres comparar. O sea, porque hay muchos emprendedores, y en esto también me quiero detener un poco, hay mucho emprendedor que es soñador, que está bien el soñar, el motivarse, pero creo que siempre he dicho, hay que aterrizar lo más posible tu negocio a los números, acercarlo a los números. A veces los números son buenos, a veces son malos, a veces son rojos por mucho tiempo, pero aterrizarlo, porque, insisto, la motivación es importante. Claro. El soñar, el que vamos a alcanzar grandes cosas es sumamente importante, pero tenemos que ir de la mano con lo real. Y si tu emprendimiento, si tu negocio no está dando los resultados que tú quieres, algo tienes que hacer. ¿Por qué? O quiebras o le das un cambio, una vuelta de timón y empiezas de cero a invertir correctamente, o llamas a un socio o levantas capital, algo tienes que hacer. Es que lo que yo creo que es como lo que dicen coloquialmente cuando uno no quiere revisar el saldo de su cuenta bancaria. Claro. Es lo mismo, la contabilidad es lo mismo, la finanza es lo mismo. Uno no, sabe que hay algo, pero no lo quiere ver. Pero yo invitaría a la gente a que lo viera al revés. La información es un factor muy importante porque te da decisión. A veces, ¿qué pasa? Que la gente no hace esas cosas y llega a un punto en que ya están agotados de tantos problemas que al final deciden quizás botar la compañía. Claro. Y quizás estuvieron a tiempo de haber podido tomar una decisión, quizás ese cambio de timón, y haber sido un éxito rotundo en el tema. Claro. Y eso te ayuda al presupuesto y te ayudan los informes que hemos visto en capítulos anteriores. Así es. Alexis, ¿qué herramientas recomendarías para facilitar este proceso que hemos conversado de proyección de gastos, creación de fondos para imprevistos, etcétera? Mira, yo te puedo... A ver, lo primero que le recomendaría a las personas es que hagan un Excel. Así súper básico, no nos estresemos. Nosotros sabemos, el emprendedor, ¿qué mejor que el emprendedor sabe su negocio y sabe cuánto es lo que él estima vender? Claro. Estoy hablando del emprendedor que está partiendo. Coloque sus ventas, primero que se saque el IVA de la cabeza. El IVA no corre. Sus ventas, que distribuya sus costos fijos, sus costos variables, ya que asigne su gasto de emergencia y eso que se asigne su sueldo. Si es en la posibilidad, cabe la posibilidad, que es súper importante, y que eso lo reste la venta menos todos esos factores y él va a determinar el presupuesto del mes 1. Quizá va a ser súper equivocado, pero ¿qué va a generar? Ya. La primera claridad que tengo, que mi negocio no voy a vender 5 millones, voy a vender 3 millones. Ya partiste de una premisa. Entonces el mes 2, entendiendo que no tienes nada, haces lo mismo. El mes 3, haces lo mismo. Y tú no te vas a estar dando cuenta, el presupuesto se hace antes del cierre del mes, porque si no, no tiene sentido. Te vas a estar dando cuenta la línea de venta de tu negocio y la línea de gasto y de costo. Para ya los negocios establecidos que llevan un año, que llevan 6 meses, que tienen información con la que yo puedo trabajar, ahí yo les recomiendo la plataforma, porque la plataforma te da eso, ¿ya? Y los estados financieros te dan eso. Entonces, básicamente, sacar esa información, esa información es real, eso sí, lo que nosotros tenemos, pero es tomar desde esa información lo que viene para adelante. Un ejemplo, las fiestas patrias. Estamos claros que el emprendedor que vende una fonda, su mayor fuente de ingresos era este año. Claro. Entonces, lo más probable es que él tiene un presupuesto en septiembre. Y él dice, ¿pero por qué tengo un presupuesto? Porque el peor error o el peor problema de ese emprendedor es que no se le acabe la empanada. Entonces, ¿qué pasa? Que él, si yo me fijara en los resultados de él o en los movimientos de él, en agosto, él lo más probable es que se abasteció completo. No en septiembre. En septiembre solo se montó. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener una estructura de presupuesto, él puede decir,
¿sabes qué? Yo voy a invertir 30 millones en cosas comestibles, 10 millones en la carpa, 5 millones en tanto. Ya tenía el presupuesto armado. Entonces, todo lo que él hiciera en septiembre, él se iba a enfocar solo en una cosa, en la operación, en la venta. Sí. Entonces, en eso sirven los presupuestos. Oye, de suma importancia. ¿Y cómo puede un emprendedor asegurarse de que está utilizando el presupuesto de manera estratégica? Comparándolo. La única forma que yo tuviese para decir que mi presupuesto es acotado o se acerca un poco a la realidad y no es un sueño, es comparándolo. Porque yo te puedo decir, puedo vender 50 millones, pero mi estado de resultado va a decir que vendo 10 y al final estoy jugando con una utopía o un sueño. Perfecto. Oye, qué interesante lo que estamos conversando. Vamos a nuestro segundo corte comercial y ya volvemos con el segundo bloque de claves contables. Vamos y volvemos. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. Te esperamos. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque del programa de hoy, claves contables. Alexis, ¿cómo usar el presupuesto como una herramienta estratégica? Buena pregunta, importantísima y creo que es súper preponderante para el emprendedor. Se puede utilizar de muchas maneras siempre y cuando nosotros tengamos la información de manera oportuna. Perfecto. Ya, primero que todo, el presupuesto no solo, esencialmente toma herramientas como la venta, ya, pero hay otras herramientas que ya hemos ido conversando y que le vamos a ir dando más profundidad y cuán importantes son para el presupuesto, ¿ya? Perfecto. Y cómo el presupuesto entrelaza todo, entrelaza lo que yo estimo con lo real, con el flujo, con todas las cosas que hemos visto, todo tiene que llegar a un presupuesto y esa información se transforma en el nuevo presupuesto. Entonces, ahora vamos a empezar a revisar eso. Entonces, ¿cómo utilizamos este presupuesto? Lo podemos utilizar, primero que todo, como hablamos, comparando con resultados reales. Claro. La primera gran estrategia del presupuesto, la gran finalidad del presupuesto es decir, ¿sabes qué? Estoy vendiendo lo que creo que vendo. Te aterriza. ¿Estoy aterrizado? U otra pregunta, ¿mis costos son los que estoy realmente colocando en el presupuesto? A veces, ¿qué pasa también con los emprendimientos? Que consideran que el costo es solamente el producto. Claro. Pero vamos a poner un ejemplo. Ese emprendedor fue a comprar el producto y fue en su vehículo. Y obviamente se le dieron las 2 de la tarde y ya almorzó. Claro. Entonces,
Estamos de vuelta acá, por supuesto, en el Cowork Latam, en nuestro programa Claves Contables. Seguimos, por supuesto, hablando del presupuesto, de la importancia también, de las diferencias. Claro. Estábamos conversando también, Alexis, de lo importante que es el presupuesto, estos pequeños ejemplos que tú dabas de cuando el emprendedor va a comprar y no pasa la boleta del almuerzo, Claro. de la benzina quizás, o del estacionamiento, que son parte del costo del producto que él va a vender. Claro. Muchos emprendedores omiten ese costo y tienen un resultado distorsionado. Entonces, cuando ellos dicen que estoy ganando 10.000, en realidad están ganando 7.000. Claro. Entonces, se aterrizan con una realidad que es porque no hay un control, que eso te ayuda al presupuesto. Cuando yo tengo un presupuesto, yo digo, voy a gastar, porque si yo comercializo, salgo afuera a comprar para vender, la probabilidad de que uno almuerce en su casa es baja. Entonces dice, en mi presupuesto voy a dejar asignado, no sé, 200.000 pesos para comida afuera. Claro. Te olvidaste. Lo único que tú tienes que hacer es rendirlo. Incluso hay esas tarjetitas que tú puedes ir a comer y eso te hacen una factura, entonces ya incluso va a estar en un documento. Hay estrategia. Claro. ¿Ya? Entonces son herramientas y el emprendedor tiene que estar focalizado en eso. ¿Ya? Otro tema que es muy importante, yo creo que uno de los más importantes para el emprendimiento es la asimetría que tiene el presupuesto con el flujo de caja. Te lo voy a explicar. Básicamente, si yo tengo un buen presupuesto, la distorsión de mi flujo de caja es muy menor. Si yo digo, vamos a jugar, es como jugar al casino y que le jugáis al lote y le chuntáis a todos los números. ¿Qué pasa si yo digo que vendo 10.000 y realmente vendo 10.000? ¿Qué pasa si yo digo que mi costo fijo son 5.000 y realmente son 5.000? ¿Qué pasa si yo digo que mi costo variable es 5.000 y son 5.000? ¿Y qué pasa si yo tengo todo registrado mis gastos y gasto lo que tengo que gastar? La variación de lo que yo voy a gastar versus lo que yo estimé está casi a cero. Claro. Entonces lo que yo estimé, lo que yo hice en mi presupuesto, ya lo cubrí. Entonces, ¿qué significa? Que si yo dije que voy a tener un flujo de caja positivo de 1.000.000, lo más probable es que se cumpla y no tenga contratiempos. Claro. Y al no tener contratiempos, voy a estar tranquilo. Va avanzando. Va avanzando. ¿Qué pasa ahora si yo digo que vendí 50.000, pero en realidad siempre mi venta ha sido 10.000? Voy a generar una ilusión de un flujo positivo, pero que quizás es negativo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el emprendedor dice, no, pero yo no, dije que iba a vender 10 millones, 50 millones. Ah, vendí 10 millones. Chuta, pero ¿y por qué no tengo para pagar? Sí, porque partiste proyectando algo que no va acorde a la realidad. Claro. Y eso te afectó en todo. Oye, otra cosa también como dato, quizás podría ser de que el presupuesto tiene que ser lo más aterrizado posible, porque insisto, y le voy a dar de nuevo con esto, la motivación es sumamente importante y eso está en discusión, pero ser motivados no significa que solamente nos quedemos en la motivación, es que claro, yo puedo, porque hoy día hay pseudo coaching de motivación en redes sociales, está lleno, pero aterrizamos también los números. O sea, ¿mi negocio realmente está vendiendo lo que yo requiero para sobrevivir o está dando la vuelta o me está dando números rojos? Porque, insisto, la motivación es importantísima, pero también, o igual de importante, son los números. Si el negocio no da, tengo que dar la vuelta a timón. Si el negocio no da, a lo mejor voy a tener que bajar cortinas. Si el negocio no da, a lo mejor voy a tener que cambiar de negocio. O simplemente, si estoy endeudada, voy a tener que tirarme a quiebra. O sea, esas cosas igual son sumamente importantes mencionarlas y ver también un presupuesto real. O sea, porque hay muchos emprendimientos, muchas pymes que vienen endeudadas de pandemia. Claro. Y están literalmente hoy día saliendo del paso, pagando poco a poco, pero tienen un presupuesto. Claro, ahí vienen otra estrategia. El presupuesto, o sea, no se escapa de esto, es súper importante, pero siempre hay que tener, a ver, yo creo que la simetría entre un presupuesto
y vamos a llamarlo así, el departamento de marketing y venta es muy, muy importante. Finanza y contabilidad solo genera una cosa, es como el que acusa. Es como, imagínate en un colegio, no sé, claro. El acuse del curso. Venta, finanza acusa a venta que no está vendiendo lo que dice. Esa es la función, así enfocada. Entonces, ¿qué pasa? Que la asimetría entre el presupuesto y el departamento de venta y marketing es muy importante. Es muy importante con todo, pero es muy importante, porque como hablamos desde un principio, la venta es lo que te genera, que la empresa todo te genera, pero la venta es lo que te va generando las metas, claro, las métricas hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes claro eso, ya se te derrumba una parte importante de lo que tú estás creando. ¿Ya? Por el tema de que quieres vender eso, pero no te fijas en lo que tienes detrás. O yo quiero vender 10 millones, pero tú invierto 0 en marketing y en publicidad y en venta. Claro. O hago una estrategia que no da resultados porque quizás es un público que no es, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en los presupuestos es súper importante que las metas sean súper acotadas a los recursos que tengo. Si yo no tengo una estrategia de marketing y estoy limitado yo para seguir vendiendo, no va a resultar. De verdad que no va a resultar porque tendría que tener otra persona. Claro. Entonces, ¿y ahí qué pasa? Que se trae a otra persona que haga la operación y el emprendedor va a irse a ver esas cosas de marketing y ganar más, pero ¿qué pasa? Que no tiene el conocimiento, o puede que no tenga alguno, como para hacer eso. Y ahí es donde empiezan a correr agencias de marketing, agencias de venta que pueden ayudarte a potenciar la venta y pueden hacer que tu presupuesto llegue a lo que tú esperás, que son esos 50 millones. Perfecto. Y es súper importante el tema que estás tocando. Bueno, vamos con el punto 5, que es mitigación de riesgos, antes de ya comenzar a finalizar este capítulo. La mitigación de riesgos básicamente es la conclusión de todo lo que hemos conversado. Ya. O sea, la gran importancia del presupuesto es la mitigación de riesgos. Le da un poco de certidumbre ante la incertidumbre. Perfecto. Es un poco loco lo que te digo, pero sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, ahí corren las conclusiones. Oye, el presupuesto es 50, pero vendí 10. Me bajo el presupuesto al tiro. Y ahora trabajo en base a esos 10. No sé, alguien que vendió ahora en Fiestas Patrias de la fonda, este mes vendió 100 millones, supongamos. No puede ser base para su presupuesto de octubre porque no tiene ninguna correlación. Claro. Pero sí puede ser la correlación para septiembre del otro año. Son herramientas y te da certidumbre y te da esa evaluación de cuánto es lo que puedo gastar en este mes, cuánto puedo gastar en este mes, qué puedo hacer acá, qué puedo hacer allá. Entonces, te da mucha certidumbre el presupuesto. A pesar de que sea estimativo, te acerca a algo. Oye, bien interesante, Alexi. Entonces, el presupuesto no solo organiza las finanzas del negocio, sino que también permite aplicar en un futuro y tomar decisiones mucho más seguras. Exactamente. Lo que hace el presupuesto básicamente es que cuando yo llegue a ver, la primera finalidad del presupuesto es yo estimo algo. Después yo reviso los estados financieros, balance, flujo caja. Y si yo hice un buen presupuesto, no me llevo sorpresa en mi estado financiero. Porque se acercan. Claro. No van a hacer lo mismo, pero se van a acercar mucho. Y eso te va a significar a ti decir, sabes que hice un buen presupuesto. ¿Ya? Y me queda plata, ya. Mi presupuesto también, ¿para qué me sirve? Que no lo mencioné. Es decir, ya, pues, ¿cuánto quiero vender ahora el otro año? ¿Cuánto quiero crecer? ¿Cuánto quiero crecer? Entonces me hago un presupuesto en base a eso. Ah, pero quiero crecer el doble. Ya, pues primero, no sé, un ejemplo. ¿Cómo crezco el doble si no me conoce toda la gente? Tengo que invertir en marketing. Claro. ¿Cómo crezco si yo estoy con mi capacidad operacional limitada? Contrato a otra persona. Entonces los meto en el costo de mi presupuesto del otro año y eso me tiene que hacer correlación con el ingreso que yo estoy vendiendo en el otro año. Claro. Y así se van alimentando. Y así van increciendo. Uy, qué bueno. O sea, explicado es súper simple. Es entendible, sí. Pero aplicarlo es un poco más complejo, porque
O sea, lo ideal es que el presupuesto sea lo más general posible. O sea, me refiero a que esté cada uno de los detalles, que esté venta, que esté recursos humanos, que esté finanza, que esté marketing, etcétera. Lo ideal, ¿no? Mi consejo para el emprendedor, estamos hablando del mundo, porque los otros son más complejos, para el emprendedor que haga ese presupuesto que digo yo, venta estimada, compra estimada, fijas, variables, ideal que las separen, el gasto de la comida, el gasto del peaje, el gasto de todo, y digan tanto es lo que... Y vayan de ahí estimando el otro mes en base a lo mismo, y cuando lleguen a un número que ellos digan, ¿sabes que ya acá hay que invertir en otra cosa? Perfecto. Súper. Vamos al último corte comercial antes de terminar este capítulo que está bastante entretenido. Vamos y volvemos. Y seguimos de vuelta aquí, así es, en Claves Contables, pero antes queremos saludar a nuestros auspiciadores. En primer lugar, a Cowork Latam, agradecer, por supuesto, el espacio que nos facilita y, por supuesto, hacerte la invitación a ti. Si estás emprendiendo, si quieres crecer, si has crecido ya en recursos humanos y necesitas un espacio, directamente en Cowork Latam, sede Santa Lucía. Presidente Juan Antonio Ríos, número 14, en pleno Santiago Centro. Hay espacios para ti, para tu equipo, hay oficinas, hay salas de reuniones o espacios solamente para ti, directamente en coworklatam.com. Y seguimos, MEF.cl, una herramienta poderosísima de finanzas para tu negocio. Hemos hablado aquí de contabilidad, de finanzas y sobre todo del orden que tienes que tener. Por esa razón, MEF es tu mejor aliado, directamente en MEF.cl. Seguimos, Alexi. Vamos ya con las claves contables de este capítulo. Exactamente. Mira, como primera clave contable, podríamos decir que la creación de un presupuesto es importantísimo y esencial para la estructuración de un negocio y para el control de este, ¿ya? Con los fondos de imprevisto y todo eso que fuimos conversando es fundamental. Y nuestra segunda clave contable, que también es importante, que el presupuesto tiene que hacerse en una herramienta de gestión, ¿ya? Estratégica, en el cual yo pueda comparar lo que tengo con lo real. Y en base a eso yo poder tomar una decisión estratégica que puede ser fundamental para el crecimiento de mi compañía. Perfecto. Oye, buenísimo el programa de hoy. Queremos hacer la invitación, por supuesto, para que todos los días martes a las 15 horas nos puedan sintonizar si quieres ver los capítulos que ya hemos tenido, que ya hemos grabado directamente en mipymeteo.cl, YouTube. Estamos en la plataforma, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y, por supuesto, que siga las redes sociales de Claves Contables. Estamos en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook. Así que ya lo saben. Nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo abordaremos la importancia de las finanzas y del crecimiento financiero de tu negocio. ¿Ya? Y ahí vamos a dar estrategias y cosas importantes, detalles muy importantes y que el emprendedor sepa en qué posición está. Que es súper fundamental. A veces están en la operación que no saben en qué nivel de crecimiento están. Y aquí nos vamos a ayudar a ellos.
Así es, esa es la idea del programa. Así que nos vemos en el próximo capítulo, martes 15 horas, directamente a través de Mi Pyme TV. Alexis, un gusto. Un gusto, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo, presentado por Grupo Mi Pyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.